Al preguntarle cómo lograría que el cuidado infantil fuera más asequible, el expresidente Donald Trump respondió que su plan para aumentar los aranceles generaría ingresos suficientes, aunque no explicó de qué manera eso beneficiaría a las familias. Vamos a ingresar billones de dólares. Y por mucho que se hable de que el cuidado infantil es caro, en términos relativos, no es muy caro comparado con el tipo de cifras que vamos a ingresar, dijo en declaraciones en el Foro Económico de Nueva York. Vamos a convertir esto en un país increíble que pueda permitirse cuidar de su gente. Trump eludió responder a la pregunta formulada por Reshma Saujani, fundadora de Moms First y Girls Who Code, que le preguntó qué legislación específica respaldaría para hacer más asequibles las guarderías. Su pregunta estuvo precedida con el señalamiento de que Trump había hablado de los aumentos de precios de los alimentos, la gasolina y el alquiler, pero dijo: el coste real que está rompiendo las espaldas de las familias e impidiendo que las mujeres participen en la fuerza de trabajo es el cuidado de los niños. El expresidente reconoció que el cuidado infantil es un tema muy importante y que, en este país, hay que garantizarlo. A lo largo de su discurso, Trump afirmó que su plataforma económica, especialmente los aranceles, promovería un crecimiento explosivo y resolvería los problemas financieros de la nación. Ha propuesto imponer un arancel del 60% a las importaciones procedentes de China y un arancel general del 10% a las importaciones de otros países, que ha dicho que podría aumentar al 20% en la mayoría de las importaciones. Sin embargo, algunos economistas temen que el aumento de los aranceles pueda elevar los precios, perjudicar a la economía y desencadenar una guerra comercial internacional. La vicepresidenta Kamala Harris, rival demócrata de Trump, ha intentado abordar el coste de la crianza de los hijos. En agosto, presentó una propuesta para restaurar la popular ampliación del crédito fiscal por hijos del Plan de Rescate estadounidense hasta 3,000 frente a los 2,000 actuales y pide que se haga permanente. La mejora solo entró en vigor en 2021. Harris también añadiría un nuevo crédito fiscal por hijo de hasta 6,000 para las familias de clase media y bajos ingresos con hijos en su primer año de vida. El cuidado infantil es una gran carga financiera para muchas familias en los EEOU. En 2023, los padres con 2 hijos en un centro de cuidado infantil pagaron en promedio al menos el doble por ese servicio en comparación con el alquiler promedio en 11 estados y el Distrito de Columbia, según un informe de Child Care Aware of America publicado en mayo. Llevar a 2 niños a una guardería costaba al menos un 25% más que el alquiler típico, de media en todos los estados de EEOU. Según el informe de Child Care Aware, que analiza el cuidado de un bebé y un niño de 4 años, la factura supera el pago anual de una hipoteca en 45 estados, más el Distrito de Columbia. En todo el país, el coste medio anual de la atención infantil ascendió a por niño el año pasado, un 3,7% más que el año anterior. Se trata del menor aumento anual desde el inicio de la pandemia, por debajo de la inflación. Cuando Donald Trump aseguró que su plan de aumentar los aranceles podría financiar las guarderías en Estados Unidos, surgió una pregunta clave: ¿es esto posible? El cuidado infantil se ha convertido en una de las principales cargas financieras para las familias en el país y cualquier solución que prometiera alivio económico sería bienvenida. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo los ingresos generados por los aranceles se traducirían en un sistema de guarderías más asequible ha dejado a muchos cuestionando la viabilidad de esta propuesta. Acompáñanos en este análisis para desentrañar los desafíos y oportunidades de este plan y quédate hasta el final para descubrir si los aranceles pueden realmente ser la solución a este problema creciente. En el Foro Económico de Nueva York, Trump declaró que un aumento significativo en los aranceles podría generar billones de dólares en ingresos para el gobierno. Estos fondos, según él, serían suficientes para financiar el cuidado infantil en todo el país. Propuso un arancel del 60% sobre las importaciones provenientes de China y un 10% sobre las importaciones de otros países, con la posibilidad de aumentar estos aranceles al 20% en la mayoría de las importaciones.
Sin embargo, el expresidente no proporcionó detalles sobre cómo estos ingresos serían utilizados específicamente para reducir los costos del cuidado infantil o para crear un sistema más accesible para las familias. Esta falta de claridad ha generado dudas sobre la efectividad y viabilidad del plan. El cuidado infantil en Estados Unidos es extremadamente costoso. Según un informe de Child Care Aware of America, en 2023, los padres con 2 hijos en un centro de cuidado infantil pagaron, en promedio, al menos el doble por este servicio en comparación con el alquiler promedio en 11 estados y el Distrito de Columbia. En algunos casos, los gastos en guarderías superaron incluso los pagos anuales de hipotecas. Además, el informe reveló que el costo medio anual de la atención infantil ascendió a $11.582 por niño, lo que representa un aumento del 3,7% con respecto al año anterior. Aunque este aumento fue inferior a la tasa de inflación general, sigue siendo una carga significativa para muchas familias, especialmente aquellas de ingresos medios y bajos. Con esta realidad económica, una solución que pudiera reducir estos costos sería un alivio importante. Sin embargo, el plan de Trump de utilizar los aranceles para financiar las guarderías plantea una serie de preguntas importantes. ¿Cómo se garantizaría que los ingresos generados por los aranceles se destinaran directamente a reducir los costos del cuidado infantil? Y más importante aún, ¿cómo afectaría esta política a la economía en general? Los aranceles son impuestos que los gobiernos imponen a los bienes importados. En teoría, estos impuestos tienen como objetivo proteger las industrias locales al hacer que los productos extranjeros sean más caros, incentivando a los consumidores a comprar productos nacionales. Sin embargo, en la práctica, los aranceles también pueden tener efectos negativos, ya que suelen elevar los precios de los productos que los consumidores compran, lo que termina afectando a las familias. Cuando se imponen aranceles a las importaciones, las empresas importadoras tienden a transferir ese costo adicional a los consumidores. Esto significa que productos como alimentos, ropa, productos electrónicos y otros bienes de uso cotidiano podrían volverse más caros. En lugar de aliviar la carga financiera de las familias, los aranceles podrían acabar agravando sus problemas económicos al aumentar los precios de bienes esenciales. Por otro lado, los aranceles podrían desencadenar una guerra comercial, como ocurrió durante el mandato de Trump, cuando impuso aranceles a China y otros países. En respuesta, muchos de esos países impusieron sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses, lo que afectó gravemente a industrias clave como la agricultura y la manufactura. Si esta situación se repitiera, podría tener un impacto negativo en la economía general y, en última instancia, en las mismas familias que Trump intenta ayudar. Mientras que Trump propone los aranceles como una solución indirecta para reducir el costo del cuidado infantil, la vicepresidenta Kamala Harris ha presentado un plan más directo. En agosto de 2023, Harris propuso la restauración del crédito fiscal por hijos del plan de rescate estadounidense, que aumentaría de $2.000 a $3.600 por hijo. Además, sugirió que este crédito se hiciera permanente. La propuesta de Harris también incluye un crédito adicional de hasta $6.000 para las familias de clase media y bajos ingresos con hijos en su primer año de vida. Este enfoque tiene una ventaja clara. En lugar de depender de los ingresos generados por los aranceles, proporciona un alivio financiero inmediato y tangible a las familias que más lo necesitan. Además, este tipo de política es más predecible, ya que no está sujeta a las incertidumbres del comercio internacional ni a las fluctuaciones en las relaciones diplomáticas. Las familias recibirían el crédito fiscal directamente, lo que reduciría el impacto financiero del cuidado infantil sin los riesgos asociados con una política arancelaria agresiva. Uno de los mayores riesgos del plan de Trump es la posibilidad de una guerra comercial prolongada. Durante su presidencia, Trump implementó aranceles sobre productos chinos, lo que provocó que China respondiera con aranceles propios sobre productos estadounidenses.
Esto afectó gravemente a sectores como la agricultura, donde muchos agricultores estadounidenses perdieron acceso a importantes mercados internacionales, lo que resultó en una caída de ingresos y pérdidas económicas significativas. Si Trump volviera a imponer aranceles del 60% a las importaciones chinas, como ha propuesto, es probable que China responda de manera similar, lo que desataría una nueva guerra comercial. En este contexto, las empresas que dependen del comercio internacional se verían gravemente afectadas, lo que podría llevar a una pérdida de empleos en industrias clave y a un aumento en los precios de los productos de consumo. Además, las guerras comerciales tienden a generar incertidumbre en los mercados financieros, lo que puede afectar la inversión y el crecimiento económico. Si bien los aranceles pueden generar ingresos a corto plazo, las consecuencias a largo plazo podrían ser devastadoras para la economía estadounidense, especialmente para las familias que dependen de empleos en sectores relacionados con el comercio. En última instancia, la viabilidad del plan de Trump depende de una serie de factores. Aunque los aranceles pueden generar ingresos adicionales para el gobierno, estos ingresos provienen de los consumidores, que pagarían precios más altos por los productos importados. Esto podría reducir el poder adquisitivo de las familias, lo que anularía cualquier beneficio que pudieran recibir de un sistema de cuidado infantil más asequible. Además, los riesgos de una guerra comercial y el impacto inflacionario de los aranceles podrían generar más problemas económicos de los que resolverían. Las familias que ya enfrentan dificultades para pagar el cuidado infantil podrían encontrarse en una situación aún más difícil si los precios de los bienes de consumo aumentan debido a los aranceles. En comparación, el enfoque de Kamala Harris, basado en la ampliación del crédito fiscal por hijos, parece ofrecer una solución más directa y menos arriesgada. Al proporcionar un alivio financiero inmediato a las familias sin depender de los ingresos generados por aranceles, su propuesta tiene el potencial de abordar el problema de manera más efectiva y sin los riesgos asociados.